Yo más o menos nací en esa época también. Sos del interior del país. Viste que los del interior hemos también, como jóvenes obviamente que no vivimos esa etapa, pero uno va como armando entre retazos, ¿no? Había gente que sabía mucho más del tema, acá hay gente que la vivió y que dice, bueno, yo sabía algo, otros no sabían nada, pero nosotros no la vivimos. Con esos retazos que has conformado durante todos estos años, pasaron 40 años ya. A mí yo estoy con Victoria, me parece que ha sido tan clara, me asusta, me da como una me hace como una cosa media de niña, ¿viste? Me da un gran desamparo que haya pasado lo que pasó en el país, que haya gente que lo defiende, digamos. No me voy a meter ni en el dolor de las víctimas, ni en las pérdidas. Me parece un tema tan delicado y tan tremendamente doloroso. Uno lo vivía en el interior con mucho silencio. Mis tíos se tuvieron que ir todos porque eran comunistas, así que se tuvieron que ir porque si no los mataban. Tengo amigos con papás desaparecidos, pero me parece tan delicado, me parece que todavía sigamos discutiendo una cosa de sentido común y que todavía se siga diciendo cuántos fueron los desaparecidos, cuántos no, como si eso tuviera algún tipo de importancia, como si el dolor mermara por un número. No. Te llenaron los ojos de porque uno no sabe, uno tiene un desconocimiento. Vos escuchás a Vicky y solo los que han vivido de tan cerca saben el dolor y lo que ha provocado lo que han provocado los milicos y el dolor que nos van a dejar de por vida. Que esté él acá, a mí hay una parte acá que está paralizada, ¿viste? Como una cosa de qué miedo. La puta madre, qué miedo que uno los tenga que seguir viendo y escuchando. Qué desgracia, qué mal nos las hiciste pasar, querida. Qué mal. Y Santi, igual, déjame aportar algo. Me da la sensación, después de lo de Centurión, digamos, que hay una parte de la sociedad que piensa de esa manera, digo, si algunos que están ocultos y piensan de esa manera, como que, digo, y por otro lado Aldo Rico fue candidato, digo, es decir, lo ha votado la democracia, lo ha votado gente, digo. Hay una situación que se plantea que no terminamos de entender y que la Argentina no logra terminar de entender, es decir, me parece que tiene que ver mucho la política, porque muchas veces la política usa este tipo de cosas. Las usa para, digamos, para que no gusto personal. Es decir, exactamente. Que efectivamente la sociedad está partida. Exactamente. Bueno, pero ahí. Y Aldo, ¿qué opina de los dichos de Gómez Centurión? Que causaron tanto revuelo y trae este tema nuevamente al debate, ¿no? Me parece que Gómez Centurión forma parte de un gobierno que tiene una gran debilidad política y a lo mejor no fue oportuno sacar el tema ese, parte de Gómez Centurión. Después lo conozco bien a Gómez Centurión, es un soldado, ha combatido en Malvinas, es un héroe de Malvinas. Pero bueno, lo dijo, es lo que piensa, o estamos en el pensamiento único, o todavía tenemos los kirchneristas, o el gobierno lo tiene el ERP o Montonero, que no se puede pensar y no se puede decir lo que uno piensa. O militares. Por favor. O los militares, tiene razón. Casi. Bueno, los militares. Si yo no lo estoy defendiendo. Yo en ningún momento, igual que Victoria, no ha defendido el proceso. Pero no defiendo el proceso. Discúlpame, no lo defiendo el proceso. ¿Cierto? Bajo ningún punto de vista. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. No tengo ninguna. Sí, no, es cierto, hay muchos que no tienen acusaciones, lo que no significa que no hayan hecho nada, ¿no? Significa que la clandestinidad también lleva a que muchos que fueron torturados no sepan. Entonces somos todos sospechosos. Pues somos todos sospechosos. Entonces, no, pero en principio la Argentina no tiene. Se levantaron contra el orden democrático, sí. La Argentina no tiene defensa, la Argentina no tiene industria de defensa y la Argentina además está sometida a lo que nos importaron del abolicionismo, ¿no es cierto? Y ya también estamos sometidos a los delincuentes. Esta es la realidad. Y antes de que me olvide, voy a recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del sargento Orue, muerto en el combate de la Tablada, cuando combatió a los subversivos y a los guerrilleros del MTP. ¿No
¿no es cierto? Hoy se cumple otro aniversario. Sí. No, estaría bueno, es muy difícil encontrar una síntesis. Después de escuchar, a mí me parece muy superador escuchar todo. Me parece buenísimo, no pasó nunca en estos años, ni en el periodismo, ni en la vida pública argentina. Yo sí creo, lo vuelvo a decir, que las 17.000, no sé si es el número que dan ellos, las 17.000 personas asesinadas por la guerrilla merecen verdad, justicia y reparación. Las tres cosas. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo que merecen una reparación. El tema fue lo que hizo la dictadura después. ¿Cómo hizo la dictadura para apaciguar la violencia guerrillera, terrorista, montonera o como quieras? Si vas a los primeros actos de gobierno de Videla, Macera y Agosti, primero suspendieron la autonomía universitaria, después prohibieron los sindicatos, después prohibieron los partidos políticos, después detuvieron a los líderes sociales y subversivos, después fueron los interrogatorios, después fue la muerte de los considerados irrecuperables en términos de Videla, y finalmente la desaparición de los cuerpos. Esa no era la manera, no era la manera. Yo escuchando con mucha atención, porque hay gente que acá sabe muchísimo y vivió, claro, carne viva toda esa historia, a mí me conmueve lo de Vicky de toda la vida y por supuesto lo que le pasó a Isaac. Me parece que es bueno que comencemos a sumar y que sepamos que el dolor de uno y el dolor de otro lo podemos poner en la misma balanza. Pero hay un problema, yo se lo planteaba el otro día a la doctora, ahora Aldo lo dijo ahí medio entre lengua. El tema es que ustedes defienden los derechos de una gran parte de personas inocentes que han muerto, pero les cuesta mucho plantear una bisagra sobre el comportamiento lamentable que tuvo y asesino la Junta Militar en la Argentina. La condenan. Entonces es la parte donde al no existir una condena, no haber un reproche. Yo el otro día le pregunté por Videla, Agosti y Macera, doctora, y usted medio como que no me dio una respuesta convincente, porque creo que los argentinos, si queremos reparar, como dice María Julia, poner el nombre del chiquito de 3 años con el resto para rendirle un tributo, rendirle un homenaje, no nos va a parecer mal, ni nos va a parecer que estamos haciendo una cosa que es clandestina o que es deshonesta. Pero falta que ustedes hagan un reconocimiento, como también dijo acá el caballero, y gran parte de la sociedad, que hubo una junta militar y una etapa dramática de la Argentina en todos los sentidos, que acá se torturó, que acá se usó picana, que acá se hicieron cosas atroces, que acá se robaron chicos, que acá se robaron bienes, que acá se utilizó todo eso, y esa es la parte que tendrían que condenar con fuerza y contundencia. Me parece que falta esa pata, para que les crean o para que digan, che, lo que están defendiendo, ojo que no está tan mal, pero les cuesta ir a fondo con el otro tema. Mira, yo lamento que vos no hayas, en tal caso, leído mis escritos, los libros, mis declaraciones. No, yo le pregunté acá, yo he repudiado en todo momento los abusos del Estado y las violaciones a los derechos humanos. Ahora, y acá tengo que hacer la salvedad, no corresponde que constantemente estemos haciendo un mea culpa cuando no hemos sido parte del problema. Pero no es un mea culpa. Cuando no se le reclama, cuando no se le reclama. Claro. Eso, él te está diciendo, ¿qué opinás vos de lo que hicieron ellos? Yo he repudiado las violaciones a los derechos humanos. Pero él te preguntó puntualmente por la Junta Militar. Usted, fueron 3 autoridades yo lo que noto es que no se le reclama lo mismo cuando viene, por ejemplo, un miembro de una organización armada y no se le pide que repudie la acción que está haciendo lo que dijo Pablo, no repudia. Que quita a sus víctimas. O sea, aquí se nos pide a nosotros, en mi caso particular, mi familia fue víctima, pero además convivo con víctimas del terrorismo diariamente, y se nos está pidiendo un mea culpa cuando yo en todo momento he tenido un discurso de respeto a los derechos humanos. Entonces no entiendo qué tengo que más que decir para satisfacer algo cuando mis hechos hablan por mí. Yo respeto los derechos humanos y respeto el dolor ajeno. Pero ¿sabés qué pasa? Siento que no lo sentís. Bueno, yo lo que vos sientas no me puedo hacer cargo. Yo me hago cargo de lo que digo y de lo que hago. Porque si a mí me preguntan qué significa Videla para vos como argentina, te digo un asesino, un hijo de puta, una etapa dramática de la Argentina, malísima. No te estoy dudando. Yo elijo hablar de lo que no se habla hace 33 años de democracia. Hace 33 años de democracia que cada día se mata al hijo de él porque no se lo reconoce. Entonces quiero hablar de lo que no se habla hace 33 años. A ver, vos decías que cuál puede ser el punto de encuentro. Yo creo que ya la gran mayoría de los argentinos un punto de encuentro tenemos. Yo creo que sí. No queremos nunca más militares en el poder y no queremos nunca más organizaciones terroristas. Y ese es un punto de encuentro que la gran mayoría de los argentinos ya hemos saldado. Claro. Es
fundamental eso. Fue una victoria, el otro día decíamos, de nuestras generaciones, ¿no? Claro que fue una victoria de nuestras generaciones. Sí, como fue una victoria de todos, aunque el señor Rico no lo quiera reconocer, fue una victoria pírrica, si se quiere, por lo que sucedió después, pero fue una victoria al fin haber salido todos en aquel 87 a la Plaza de Mayo, aunque no nos gustó cómo terminó la historia. Pero fue una victoria nuestra de la cual nadie se arrepiente de haber estado ese día en la plaza, absolutamente nadie. No sé si el señor se arrepentirá o no de lo que hizo, pero nosotros, los que estuvimos ese día en la plaza, y que fue la inmensa mayoría de los argentinos, no nos arrepentimos de haber defendido la democracia, más allá de cómo hayan terminado después los hechos. Ahora yo le haría una pregunta. ¿Entiende el señor Rico que existe debilidad política en este gobierno? Cuando pensó así del gobierno de Alfonsín, se acuarteló en Campo de Mayo. Realmente es inaudito. Aquí se trae a colación algo que me parece muy importante. Y reitero esto de que me parece necesario. Existe una deuda de la democracia que es reparar ese indulto a los montoneros. Pero también quiero destacar, porque me parece que hay una actitud de mucha madurez en todo el abanico político que repudió las expresiones de Centurión. Es cosa juzgada, es algo de lo que ya no tenemos que dudar. ¿Deberían haber apartado? Lo que creo es que es una potestad del presidente, pero la verdad es que me parece, es una potestad del presidente, pero digo, desde el radicalismo muy fuerte marcamos esto. Me parece que no puede ser, que fue absolutamente innecesaria. En esto estamos de acuerdo la mayoría de los dirigentes políticos. Sí, la gobernadora no hay ninguna duda, la gobernadora Vidal lo expresó muy bien también. Su opinión no nos representa en absoluto. Nosotros creemos en la decisión que tomó la justicia. Sí. Ahora, vos preguntabas recién si habrá reconciliación posible. La verdad que un punto de encuentro es el que acá mencionamos muchas veces, incluso la vez anterior que vino la doctora, cuando dijimos que todos coincidimos, o gran parte de la sociedad argentina, afortunadamente ya hoy el tema tiene consenso y está instalado respecto de que el terrorismo de Estado fue lo peor que le pasó a nuestra Argentina, que los genocidas tienen que cumplir condena perpetua porque son delitos de lesa humanidad. Me parece que ya no hay discusión respecto de la teoría de los dos demonios y las guerras, que son grupos muy minoritarios. Ahora, si sobre eso hay consenso, si partimos de esa base, vamos a suponer que hay consenso sobre ese punto de la historia. Yo plantearía la siguiente pregunta, ¿no? Sobre todo porque está Victoria Donda, y a mí me parece que ella, que además es legisladora, es diputada de la Argentina, y nunca se ha victimizado, nunca ha usado su historia personal para ser política o paramilitar, y a mí me parece absolutamente valorable ese punto. Si hoy, tantos años después, para buscar un punto de reconciliación, esto que decía recién la diputada, que decía Johnny, si las víctimas del terrorismo pudiesen o no, si están de acuerdo, realmente yo no lo sé, tener una reparación, si la reparación económica eventualmente, si la inclusión también en el Parque de la Memoria. A ver, ¿para qué se me llama la atención? ¿Estarían de acuerdo ustedes que los nombres de las víctimas del terrorismo estén en el Parque de la Memoria? Cuando decís ustedes, hablas de un colectivo. Sí, es cierto, vos tenés dirigentes políticos, ¿no? El Parque de la Memoria es un monumento que se levantó con la idea de recordar a aquellos desaparecidos, torturados, asesinados, y precisamente se construyó en ese lugar porque es donde partían los vuelos de la muerte, donde seguramente la tiraron a mi mamá. Yo estoy de acuerdo con que la historia se tiene que escribir con todas aquellas personas que son víctimas, y en principio me parece que lo que tiene que haber es un reconocimiento, y si se quiere un reconocimiento físico está muy bien. Es en otro lugar, no es lo mismo una persona en otro lugar debería ser. Es en otro lugar, no es en el Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria están los desaparecidos del Estado, de aquel Estado que fue robado, que nos apropió de ese Estado. Ahora, el otro día Graciela Fernández Mejide dijo acá que a ella le parecía que un punto importante para la reconciliación en la Argentina era que los militares, porque estaba el doctor Gil Lavedra, miembro del juicio de la Junta, muy prestigioso en ese sentido, que los militares, cosa que no se ha escuchado con frecuencia, pidieran perdón por el genocidio ocurrido en la Argentina. Pero también quizá otro punto de encuentro es que muchos que se alzaron contra la democracia y que eligieron la violencia como modo de cambio de la
política argentina, que eligieron la lucha armada, también lo pudieran hacer. Y de doblarle el brazo a un presidente, porque quiero decir que esta forma casi anecdótica de contar lo que fueron los levantamientos carapintadas, en realidad tuvieron un objetivo, que era doblarle el brazo a aquel que los argentinos y argentinas habíamos elegido como quien tenía que dirigir el futuro y tratar en un momento muy frágil de nuestro país, llevar adelante un gobierno. Pero las organizaciones armadas montoneras no debieran pedir perdón. Porque ustedes querían el nombre de las víctimas. Nosotros queremos que estén en los memoriales que tratan sobre lo que fue el dolor de toda la sociedad en la década del 70. El dolor no ha sido patrimonio exclusivo de un sector. Ahora, en el Parque de la Memoria dice que están aquellos que fueron desaparecidos y también aquellos que lucharon por los ideales de justicia y verdad. Por eso allí también están personas como Fernando Aymal, que fue ajusticiado revolucionariamente por su propia organización. Montoneros lo mató por haber incumplido alguno de los artículos del Código de Justicia Revolucionaria. O está Alicia Camps, que murió en el año 72 armando una bomba. O sea, es un lugar donde no hay solamente desaparecidos. Entonces me parece que si esas personas están siendo homenajeadas en el mármol, con más razón tienen que estar los inocentes, los miembros de la población civil y no combatiente que fueron agredidos por las organizaciones terroristas en democracia y en gobierno de facto. O sea, con más razón tienen que estar esas personas que de ninguna manera eran parte de una organización. Sí. Bueno, me parece que todos estamos un poco de acuerdo con que hay que saldar esa cuestión de reconocimiento, de nombrar y de poner también el ojo en el drama de quienes sufrieron la guerrilla. No creo que tengamos que volver Pasa que no es todo lo mismo. No, pero no es lo mismo, obviamente que no es lo mismo. Sí. Es el mismo o no es el mismo. Es un dolor muy fuerte. No hablo que no es todo lo mismo, porque vos cuando metés a todas las víctimas, claro, porque uno escucha la historia de ese papá, que le podría haber pasado a cualquiera, y uno se queda sin palabras. Aparte tiene toda la razón del mundo lo que dice el hombre. Un laburante, el nene sale con su mamá, pero le pegan un tiro y muere. Digamos, y es cierto que por ahí, es cierto no, es una realidad que el Estado, ningún gobierno lo escuchó nunca. Seguramente usted no habló nunca en ningún medio, señor. ¿O sí? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Sí, muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Una o dos oportunidades nada más, bueno. ¿Y cómo llegó a la doctora Villarroel? Bueno, hace ya unos cuantos años lo vi en un programa de televisión y me acerqué a ella. Me acerqué a ella de tantos años de esperar, que vi por primera vez a alguien que nombraban a las víctimas del terrorismo. Fue la primera vez, bueno, me conmovió, busqué la forma de llegar a ella y bueno, me acerqué y gracias a eso por lo menos puedo contar mi historia. Porque usted es una víctima, su hijo es una víctima y ellos también. Entonces yo por eso hablaba de un punto. La conozco, la veo siempre en televisión y bueno, como legisladora y representante del pueblo le quiero pedir que, bueno, presente algún proyecto de ley en pos de que se investigue quiénes fueron los asesinos que mataron a mi hijo y también de otras víctimas. Creo que es hora de que también se investigue, se los juzgue y se los condene. Claro, lo que tenemos los mismos derechos que los demás. No, lo que pasa es que empecemos a sacar porque podemos saquemos los militares de esto, saquemos los militares y vamos a sacarnos con las víctimas. Claro, pero ese es el punto, con las víctimas, porque si nosotros ahora empezamos a pedirle al Señor, si nosotros, a ver, sería cruel pedirle a Isaac, por ejemplo, ahora, que él haga una exposición de su posición personal respecto de las juntas militares y del genocidio en la Argentina, de lo que pasó en la dictadura. Sería realmente una crueldad. Entonces me parece que ahí es el punto en donde no tenemos reconciliación posible. Si nosotros pudiéramos entender que el Señor, independientemente de lo que él piense, de cuál sea su ideología, sus valores, sus ideas, si su hijo de 3 años fue asesinado y ese crimen está impune, también me parece que tiene derecho a expresarse y en todo caso a decir que ese no era el camino, la violencia política, y poder, como dice Gustavo, entender hoy que ni el terrorismo de Estado, que no tiene ningún punto de comparación, por supuesto, es la asimetría absoluta, pero tampoco los actos terroristas o guerrilleros y el modo de cambiar el mundo es la violencia. Si podemos todos tener consenso en ello, y bueno, me parece que vamos a llegar quizás a lo que pasa es que Chau. Mire, acá estamos viendo el resultado del pensamiento único.
le niegan absolutamente justicia a los muertos por el terrorismo. Y la prueba la tienen en ahora vamos con... Y la prueba la tienen en lo que se muestra ahí. Una de las invitadas es Victoria Villarruel, que defiende el tema de víctimas de los terroristas. Ahí no hay ninguna visión de los atentados terroristas y de las consecuencias de los atentados terroristas en la República Argentina. Todo es una repetición de temas militares. ¿Usted cree que es tendencioso, Aldo? No, yo creo que forma parte de esta cultura que hay en la sociedad. Me parece que es un olvido suyo. No. Mire, Aldo, yo le voy a decir pero podrían estar, porque como dijo Victoria, hay más víctimas de la subversión que desaparecidas. Yo les quiero decir, no empecemos con las cantidades porque hacemos agua ahí. Escuche, yo le quiero decir algo. Yo le conté el otro día públicamente, mi familia, que somos del interior, de un pueblito muy chiquito, vino en ese momento con mi hermana, yo esta historia la sé muchos años después, con una hermana más grande, y mi hermana casi muere en la bomba Lambrusquini, que le pusieron a Lambrusquini. Mi tía vivía ahí a pocos metros. Yo esta historia cuando empecé a crecer la escuchaba. Y nosotros no teníamos ningún tipo ni de militancia ni de nada, éramos como la familia del señor. Mi hermana podría haber muerto ahí, pero yo como mi hermana podría haber muerto ahí, corro esto y sé la atrocidad que cometieron los militares y sé la opinión que tengo de los militares. Digamos, separo y una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿se entiende? ¿Sabes por qué no? Una cosa muy corta, perdón, Julia, ¿sabes por qué no están, Aldo Rico decía, por qué no aparecen en los videos los atentados de los montoneros? Porque el periodismo en ese momento lo manejaba la dictadura. Porque no, los sindicatos fueron prohibidos, porque los partidos políticos fueron prohibidos. La justicia también. Obviamente la justicia, lo que quiero decir es, no hay imágenes de esa época porque el periodismo fue absolutamente cooptado, ya sabemos lo que pasó y qué se entregó, qué imprentas se entregaron para que algunos diarios se vendieran. Entonces lo que digo, es difícil encontrar material audiovisual de esos atentados teniendo en cuenta lo que pasó. Yo digo, las víctimas de los montoneros merecen, insisto, reconocimiento y justicia, pero no podés despegar una cosa a la otra, Santiago, no lo podés despegar porque lo que vino después, la dictadura cívico-militar, fue a cambiar el rumbo de un país. No fue solamente de alguna manera, vengar o a cometer justicia. Vinieron a cambiar el rumbo de un país. Y señora, eso lo dicen ustedes. Liliana. A 40 años, yo creo que la Argentina, como dijo Gravia, aprendió algo, que no quiere más interrupciones a la democracia, que hay víctimas, y hay víctimas de ambos lados. Yo no estoy de acuerdo en poner algunas víctimas como más importantes que otras. Eso no significa que no repruebe el plan sistemático utilizado desde las más altas investiduras de la Argentina. Pero víctimas son víctimas y no es una víctima más buena que otra, son víctimas. Ese niño de 3 años, ¿qué culpa tiene? Y lo que le pasó a Victoria, ¿qué culpa tiene? O sea, yo bajo ese punto de vista no voy ahí. Para mí las víctimas son iguales. Eso, las responsabilidades son distintas. Yo creo que hay dos cosas, una cosa es la víctima y otra cosa son las responsabilidades. Indudablemente hay una responsabilidad de las cúpulas de las organizaciones armadas que básicamente fueron ERP y Montoneros. Y hubo una absoluta responsabilidad y hubo una absoluta convicción de estas dos fuerzas, Montoneros y ERP, de que había que tumbar el gobierno. Y esto no lo digo yo porque yo estuviera en la parte armada, que nunca lo estuve. Insisto, lo más revolucionario que hice fue pintar una pared, encima poniendo que Perón vuelva, que yo nunca fui peronista. Porque, claro, o sea, tiró un centro. Éramos jóvenes, o sea, entonces creíamos que Perón era una víctima. Pero lo que sí quiero aclarar es que la parte armada, tanto de Montoneros como ERP, creían, y muchos jóvenes creíamos, que el mundo podía ser mejor, y el valor de la democracia, que hoy nadie lo duda, entre ellos yo, no era tan importante en ese momento. Porque la democracia casi no la tuvimos en la Argentina también. O sea, la democracia era una cosa que yo me recuerdo que pasaba en un año, un par de años. Mundial también, los 70. O sea, pero yo toda la escuela primaria, Santiago, y la secundaria, yo tengo un recuerdo, yo jamás aprendí instrucción cívica,
porque cuando me tocaba el año de instrucción cívica, acá un golpe. Entonces jamás aprendí instrucción, jamás supe cómo era un parlamento y 3 poderes, pues no me lo llegaron a explicar nunca. Pero te digo literal, yo no di esa materia en ningún momento. Y esto no soy la única, le pasó a muchos argentinos de mi edad. Entonces la democracia que hoy nadie duda y que todos defenderemos, indudablemente no era un valor de esa época, no lo era para los militares desde ya, no lo era para sectores empresarios, no lo era para sectores de la dirigencia y de los partidos tradicionales, porque tampoco seamos tan inocentes. Había partidos políticos tradicionales que tampoco creían tanto en la democracia. A ver, el golpear los cuarteles, si vamos a hablar a calzón quitado, señores, los cuarteles fueron golpeados por civiles. No fue un golpe solamente de los militares. Y hubo mucho apoyo también de los sectores civiles. Entonces, yo lo que creo es, en el caso de las víctimas, para mí las víctimas tienen el mismo derecho. Yo eso no lo puedo cuestionar, pero las responsabilidades sí creo. Sí, fíjese qué interesante. La señora que formó parte de una organización terrorista tiene una visión mucho más amplia, mucho más generosa y mucho más realista de lo que pasaba en la Argentina. Y así nos ocurre a los combatientes, de uno u otro lugar. Yo he sido, como todos muchos saben, yo he sido amigo de Rodolfo Galimberti. Y no tengo ningún problema en sentarme, porque lo he llevado a la Brania, a sentarse con todos los camaradas y los veteranos de guerra para explicar su posición. ¿Sabe dónde estuvo Firmenich la mañana del día en que se fue a España? ¿Dónde? En mi casa. Me fue a visitar a Los Fresnos, donde yo vivía. Y nos ocurre lo mismo a los combatientes. Nosotros no tenemos ningún problema, lo que combatimos en Malvinas es sentarnos con un veterano inglés. Tenemos muchos más puntos en contacto que con muchos otros. Y nos hemos sentado y nos sentamos permanentemente con hombres y mujeres que participaron de organizaciones terroristas y sabemos que lo fueron y sabemos lo que hicieron, y podemos hablar y podemos conversar absolutamente sin ningún problema. Es lo que dice acá. Claro, los que no pueden hablar son los que están muertos. La cúpula montonera, no, los que están vivos, por supuesto. No, por eso digo. Nosotros también tenemos muertos. Ellos no pueden discutir. Yo tengo a mi hermano y mi cuñado muertos en este contexto, y no eran precisamente militares. No. Mi hermano y mi cuñado muertos en este contexto de guerra revolucionaria. ¿Qué eran? En la Argentina y en América. ¿Qué eran? Es lo que dice. ¿Qué eran? No tiene importancia. La pacificación nacional, esto es lo que decía Firmenich, perdía, etcétera, etcétera, y lo que yo le dije, lo que le pedí a Alfonsín, exactamente lo que le pedí a Alfonsín. La pacificación nacional es un requisito indispensable para que existan las condiciones que permitan suturar las heridas del cuerpo nacional. Entre los veteranos, entre los combatientes, estamos en mejores condiciones que entre el resto de la población, porque hemos estado en el tema, nos hemos enfrentado, hemos arriesgado la vida y sabemos perfectamente cuáles son las condiciones. Ahora, ¿me permites una pregunta? Claro que sí, porque tenían un código en común. El problema es de toda la sociedad argentina que sufrió, las víctimas inocentes, los que fueron ajusticiados de una manera, increíblemente criminal por el aparato del Estado. O sea, claro, los que están vivos y han participado de luchas que ellos consideran, tienen sus respuestas, sus explicaciones, sus argumentaciones bélicas, etcétera, 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 sus teorías armadas, se sientan y charlan. El tema es de Vicky, el tema es de este señor, el tema es de los que no están más porque los tiraron a un río. ¿Y cuál es toda la hipocresía? Pará, no me iguales, María Julia, No, pará. Yo estoy viva y no precisamente convalido eso, ¿no? No lo dije por vos, lo dije por... No, por mí o por miles de personas que no estuvimos en esa parte. No, estoy hablando de la cúpula de Montoneros. Yo repudio a la cúpula de Montoneros, la de ER, por Dios. No, la dirigencia de pero para, Montoneros, porque desde que yo soy chico y ahora que ya soy grande, es una persona adulta, he escuchado todo tipo de especulaciones políticas con respecto
respecto a esta época tan oscura de la República Argentina. Es muy complejo. Ha tenido una utilización y un manoseo constante, porque muchos gobiernos han utilizado esta bandera. Sí, pero hay algo para nada, porque ¿Cuál es la utilización? A ver, usando la bandera de los derechos humanos se robaron plata. Para mí no hay nada no hay nada más despreciable en un ser humano que utilizar esta tragedia, la peor tragedia de la historia argentina, para afanarse guita. Y se afanaron, ya comprobado por la justicia, mínimo 200 palos. Estoy hablando de sueños compartidos. Estoy hablando de cómo a través de una fundación de Madres de Plaza de Mayo, de lo que era la institución Madre de Plaza de Mayo, le dijeron, che, ayúdenos a hacer viviendas sociales, y la plata terminaba en cuevas financieras, la misma de Fútbol para Todos. Para mí no hay nada más despreciable, horrible, que utilizar esto para afanarse la guita. Y después está la plata de las organizaciones terroristas. Sí, señor. No, que es cierto lo que dice Johnny, lo comparto, es lo último, lo más reciente, lo más fresco que tenemos, yo lo he repetido también en los mismos términos que lo dice Johnny. Pero me parece que la conversación para la reconciliación necesita también de un procesamiento de lo que ha ocurrido, porque, y esto, lo que decía Rico de que se sientan con los jefes, es porque tiene una concepción militarizada de la vida y de la sociedad, lo cual no digo que esté ni bien ni mal, es discutible. Reivindicación al que usted llamó al soldado Luna, que estaba en la ducha, lo ametrallaron allí y había dicho antes de que lo fusilaran, aquí no se rinde nadie carajo, y no tenía guita para volver a su pueblo para usar los francos, ¿sí? O sea, esto es indiscutible. Ahora, quiero, por la interpretación más global, señalar todo lo que aparecía aquí era cayó Isabel. No voy a defender a ultranza a Isabel, pero un gobierno constitucional y que las cúpulas... Hay que hablar también... No, pero era un gobierno constitucional, faltaban 8 meses para las elecciones. Y después, lo grave es hacerse cargo de la responsabilidad política, porque hay un dato, era la Guerra Fría, pero también Videla habló con Kissinger y Kissinger le dijo y lo autorizó a utilizar esa metodología. Que me llamó la Me permite, no es así. Por favor. Pará. Es que no empiezan a tallar datos. Son otras paradojas. La alianza estratégica del proceso en la época de Videla fue la Unión Soviética. Y con Galtieri la alianza estratégica pasa a los Estados Unidos. Y fíjese qué paradoja. Con la Unión Soviética, acá se combate y se destruye el foquismo en la Argentina. ¿Es cierto? Que fue el parate de todo el proyecto del Che Guevara de hacer de los Andes la tierra maestra. Usted dice que sin eso hubiéramos sido Cuba. Lo dicen los guerrilleros, lo dicen los revolucionarios. Y lamentablemente, por eso hubo que hacer con la alianza estratégica de la Unión Soviética, el Che Guevara fue a morir inútilmente, entregado por Castro y abandonado por el PC de Bolivia. Y fíjese otra paradoja, fuimos a Malvinas a luchar contra el principal aliado inglés, siendo de aliado de los Estados Unidos, estando en alianza estratégica con los Estados Unidos. ¿No nos lleva a pensar un poco de que la Argentina ha sido siempre títere? Y que todo lo que nos ha pasado en el país es porque no tenemos la suficiente capacidad para definir exactamente nuestro ¿Y ahora algo estratégico? ¿Seguimos siendo títere o no? Y no sé. Pero no soy candidato del PRO. Con el advenimiento de la democracia se juzgó a los cabecillas de las organizaciones terroristas. Luego se los amnistió. Al igual que los militares. Sí, pero digamos, me estoy refiriendo que después se los amnistió. A los dos. Las víctimas miraron en silencio ofreciendo esto en aras de una reconciliación nacional. A partir del 2003 se reabren los juicios de lesa humanidad. Lesa humanidad también son los actos de terrorismo. Allí perfectamente se podría haber reparado a esta mitad de la sociedad y 12 años después estas personas podrían haber tenido el lugar y el sitial que tienen en cualquier país. Sí, no, doctora, técnicamente es incorrecto. En el año 2003 se reabren los juicios en virtud de la anulación
y la posterior declaración de inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y punto final, que el señor y sus camaradas de armas obtuvieron a punta de armas. Entonces, nunca le he pedido debiera haber caído el indulto también a los terroristas. No cayó porque acá decidieron violar el derecho a la igualdad. El indulto porque no se decidió solamente violar la Constitución Nacional. Doctora, por el indulto no solamente salieron los responsables de las cúpulas de las organizaciones armadas, sino que también salieron en libertad los responsables del genocidio que todavía estaban presos. Digo, por eso es un indulto y no una amnistía. Esa es la diferencia técnica, doctora, que supongo usted debe conocer. Por supuesto, pero entonces, independientemente de lo entonces que digo, estamos porque hablando, para no mentirle a la gente y en el 2003, igualdad en el 2003, que si se está hablando en el 2003 de la juicio se abre. No, yo lo que quería decir era otra cosa. Está bien lo que está yo quiero decir una cosa, porque para mí es muy importante. Y yo respeto lo que dice todo el mundo y el dolor de todo el mundo y el dolor de este papá y el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos. Me solidarizo, creo que es importante que todos y todas tengamos en claro algo, que es que si hay algo que rechazamos como sociedad es la violencia. Ahora, a mí no me piden que me reconcilie con quien no me dice todavía quién empujó a mi mamá viva desde un avión, quién me arrancó de la teta de mi mamá cuando yo tenía 15 días y me entregó a una familia que no me quiso porque no me ajustaba el color de la piel y me regaló a otra familia. A mí no me pidan que me reconcilie con aquellos que lo agarraron a mi papá, lo levantaron de una plaza con 21 años, lo desaparecieron y no sé dónde está. Yo sé que a mi mamá es probable que no la pueda encontrar porque la subieron a un vuelo de la muerte, pero sí quiero saber dónde está mi papá. La diferencia es que esa pérdida, la desaparición, genera otro tipo de trauma. Hay una diferencia. Entonces yo creo que sí, que nuestra sociedad tiene que encontrar un punto de encuentro. ¿Cómo vivís con eso, Vicky? Y a veces mejor que otras veces. En este momento no de la mejor forma, pero quien me ayuda a convivir con eso es mi sí. Sí, que tiene los mismos ojos que la abuela. Y para mí eso es eso, o sea, yo sí quiero encontrar un punto de encuentro, pero ese punto de encuentro no es la reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque los que están presos nunca dijeron la verdad. Que nos digan la verdad, que nos digan dónde están. Si a nosotros nos dicen dónde están, digo, es hasta más importante que me pidan perdón. ¿Qué perdón me vas a pedir? Yo durante 24 años no supe mi nombre, no supe, vos, sí, no sé, conozco a alguien y me dice, che, ¿vos de qué signo sos? Y yo no sé de qué signo soy, no sé qué día cumplo años. Entonces, digo, no sé qué signo, bueno, sí, no sé qué día cumplo años, así que me digan eso, que me digan qué día nací, quiero saber qué día nací. Entonces, como eso no lo dicen, no dicen la verdad, no dicen qué es lo que pasó, precisamente porque sostienen el pacto de impunidad, de silencio, que durante todos estos años estuvieron esquivando. Cuando este señor, símbolo de los que se levantaron contra la democracia, y yo la verdad no soy alfonsinista, ahora Alfonsín lo respeto, lo quiero porque representó en un momento muy importante de nuestro país a un tipo que dijo, yo me pongo al hombro, llevar adelante una sociedad con democracia, con paz, que no era lo que estaban pidiendo todos los sectores de la política, Lo que pidió, lo que representó Alfonsín en el 83 no era lo que otros partidos tradicionales sostenían, que sostenían reconciliación tapando las cosas, reconciliación con impunidad. Eso no es reconciliarse. Yo no me puedo reconciliar si a mí no me decís que el tipo que le empujó a mi vieja está preso. Por eso... Un minuto, qué fuerte, por favor, sí. Tiene razón, yo lo he dicho en otras oportunidades. ¿Por qué no se conocen las listas? Es así. Yo tampoco sé tienen un código qué ha pasado con un montón de gente que conocí. Y creo que es una parte de la sociedad, o sea, toda la sociedad tiene que saber qué pasó exactamente con cada uno de los desaparecidos. Y yo estoy convencida que los militares que son metódicos tienen la información. Estoy convencidísima, estoy convencida. Y si no la tienen en 100%, la deben tener en un 90%. Y hay muchos que se están muriendo. Y nos va a pasar lo de Alemania. No tenemos, yo creo que lo que más importante sería es saber
exactamente que alguien diga cómo se hizo, cómo fue, cómo se planificó, porque fue la ESMA, porque fue tantos lugares, y que den los nombres, que digan cuántos vuelos de muerte, hubo unos solos, Cilingos, ¿no? Que fue el que dijo, y se habló de los vuelos de la muerte, que yo en esa época, me acuerdo que se hablaba. Caballo. Se hablaba de eso, pero eran versiones, como rumores, que costaba creer, pero yo estoy segura que esa información está, y coincido con ella. La reconciliación va a venir cuando una parte diga, sí señores, esto pasó, y también con la parte de las cabecillas de ERP y Montoneros. Me estoy recordando Montechingolo. Montechingolo tuvo muchas sospechas, por ejemplo. Absolutamente. Fue una operación que fue muy poco clara. Antes de Navidad. Por eso yo también creo que las cúpulas del ERP y Montoneros tienen muchas cosas que contar. Sí, la cúpula de ERP están todos muertos. Bueno, en este eso caso, quiero decir, digo, ¿no? También fueron todos pero fusilados. no estuvieron muertos todos. Fueron todos fusilados de forma realmente extraña. El que yo no estoy hablando, de Santucho, por ejemplo, ilegal. Todavía está desaparecido. Entonces, yo no hablo de los desaparecidos. No, ya lo sé, pero por eso. No me digas eso. No, estoy hablando de los que están vivitos y coleando. Sí, claro, pero no porque sí, lo dijimos durante el programa, la cúpula lamentablemente de ERP es cierto, queda y lamentable y muchas de las personas que uno pide que sea justiciada, que vaya a la justicia, estuvieron muchos años presos. Doctora? Arnold Kremer era del ERP, es uno de los cabecillas, debería estar respondiendo, también deberían estar respondiendo Firmenich, Vaca Narvaja, Berbisky, Perdía, personas que en ningún momento aparte han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por las atrocidades que han hecho, pero independientemente de eso, acá ya no se busca el tema del perdón, y tampoco se busca una reconciliación que no se base en la justicia, acá lo que queremos son valores universales, justicia, verdad, acá lo que se quiere saber es quiénes fueron los miembros de estas organizaciones que cometieron estos hechos. Doctora, estas personas merecen el derecho de saber. Doctora, le hago una pregunta, ¿usted cree que también los desaparecidos merecen saber dónde están, cómo fue que desaparecieron? Por supuesto, pero cree no que depende, por supuesto, no, pero yo no no le depende pido, de la víctima, no depende obviamente. de usted. Yo le estoy preguntando si usted cree que supuesto. también debe ser. Yo no estoy a favor de la desaparición como método. ¿Cómo voy a estar a favor de eso? Estoy preguntando si usted cree que los militares, que son en definitiva. Pero considero que después de 33 años de democracia, que estamos esperando que estos argentinos y extranjeros, porque también hubo extranjeros que fueron atacados por las organizaciones terroristas, tengan el reconocimiento de sus derechos humanos. O sea, lo que ocurre en cualquier país civilizado. Ahora, no es una del provocación. mundo. Yo escuchando a Victoria, la verdad que reflexionaba, yo suponía cuál iba a ser su respuesta, pero quería escucharlo cuando ella dice, me parece que en el Parque de la Memoria no es el lugar, no es el sitio. Y escuchándola, me parece que simboliza mucho de lo que fue la historia argentina, porque me parece que no hay, de los delitos de lesa humanidad, creo que no debe haber delito más aberrante que la apropiación de niños. Realmente creo que no hay reparación posible para la historia de vida de todos aquellos que fueron arrancados del seno de sus familias de origen. Si no le parece una provocación pedir una reparación en el Parque de la Memoria. Yo entiendo el tema de las víctimas, entiendo el pedido de justicia, entiendo que puede haber desde el punto de vista jurídico, aunque en algunos casos hay cosas juzgadas, pero desde el punto de vista jurídico una reparación posible, aunque son delitos distintos. Yo considero que no son de lesa humanidad, pero no quiero entrar en esa discusión técnica. Ahora, teniendo en cuenta y escuchando a Victoria Donda, que simboliza muchos casos de lo que fue esta historia negra de la Argentina, ¿no le parece realmente una provocación pedir el nombre en ese sitio? A ver, yo no lo veo como una provocación porque yo estoy pidiendo nada más el reconocimiento del derecho para estos inocentes. O sea, a nadie le puede repugnar que al lado de su nombre esté el nombre de un niño inocente. De ninguna manera le puede repugnar a alguien. De ninguna manera le puede repugnar no, que dijo que le repugnaba, dijo que no estaba de acuerdo. Los soldados de Formosa, etcétera. Lo que a mí sí me repugna profundamente es que en el Parque de la Memoria, entre personas inocentes, estén personas como las que yo mencioné. Personas que murieron armando bombas, que murieron en combate, no desaparecidas, que murieron ajusticiadas por las propias organizaciones, que murieron por la pastilla de cianuro que les ordenaba a la dirigencia de Montoneros que se tomen. O sea, eso sí me repugna. Me repugna porque entre los inocentes quedan personas que no lo fueron, que tomaron acciones que no son las del desaparecido. O sea, no fueron efectivamente desaparecidos. Pero independientemente de eso, yo, si vos me dijeras que hay varios sitiales, que a las víctimas se las puede ubicar en algún lugar,
Acá lo que nosotros pedimos es que existan, que se les dé la existencia. Vivimos hablando de los desaparecidos desde hace 33 años y se convalida que a estos inocentes se los desaparezca de la memoria colectiva. Es algo que no tiene explicación. Bueno, pero no están desaparecidos, esa es la diferencia. Pero se los desaparece no de la memoria. Se los desaparece de la memoria. La memoria es muy importante. La memoria es muy importante, por supuesto, digo, pero no están desaparecidos. Fue Todorov al museo de la tipo, ESMA y dijo, acá faltan nombres, acá faltan los nombres de las víctimas del terrorismo. En todo tipo, Todorov. Villarroel, dijo en todo tipo, filósofo extranjero. O sea, esto se nota que no es que no hay magnanimidad en el tratamiento de este tema. En todo tipo de enfrentamiento, ¿sí? Y no voy a estar comparando situaciones, digamos, de estas complejidades, porque en realidad lo que pasó acá no tiene comparación por cuestiones temporales y por la magnitud y por lo que ocurrió. Pero sí lo que quiero decir es esto. En la Alemania, ¿sí?, hay una ley que impide que aquellos que niegan el horror lo puedan plantear la negación de esto, precisamente por respeto al dolor. Por respeto a ese dolor, yo creo que la memoria es muy importante y poder recordar a tus muertos y a tus víctimas y a quienes te faltan en tu familia es fundamental. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que vos plantees que en un lugar donde hay desaparecidos y algunos pocos casos de personas que, por ejemplo, aquellos que se tomaron la pastilla de cianuro no lo hacían obligados por las cúpulas de sus organizaciones, se la tomaban porque elegían suicidarse a enfrentar la tortura. Entonces, eso era lo que elegían. Vos podés juzgarlo, pero elegían suicidarse a enfrentar la tortura. Entonces, que vos quieras comparar eso a víctimas y para eso tenemos que poner una orden de la comandancia mármol enorme, porque víctimas, la verdad es que hay millones en este país y no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. No neguemos algo que es sumamente atroz. O sea, la comandancia de Montoneros le ordenó a sus combatientes tomarse la pastilla de cianuro y se las proveyó. Es algo aberrante. ¿Pero por qué? ¿Ante qué casos? Perfecto, pero ¿Ante es algo qué casos? aberrante. Que no se haga responsable nadie de eso. ¿Ante qué casos? Si no se hacía fuerte. ¿Cómo no se hace? El que es responsable se hace responsable? Montoneros ni el ERP por la utilización de niños soldados, como la ñata Monasterio en el ERP, que en el Monte Tucumano tenía 12 años. ¿Cómo se utilizaron niños o adolescentes para combatir? Y acá nadie responde por eso. Pero independientemente de esa situación, pero de nuevo, están desaparecidos. si vos me decís que el Estado recordó a las víctimas del terrorismo en 33 años de democracia, este reclamo de que las víctimas tengan memoria no tendría ningún tipo de sentido. La realidad es que el Estado exclusivamente recuerda a unas solas víctimas. Y nosotros lo que pedimos no es que reemplace a esas víctimas, lo que pedimos es que aumente la cantidad de víctimas reconocidas, lo que corresponde en cualquier país que se dice democrático. Gracias, doctora. Gracias, Aldo, por venir al programa. Tratamos de escuchar las diferentes posturas, las diferentes voces. Vicky, te pido que te quedes un minuto más porque están las chicas que